destacarse, cuando el emperador quería destacar cierta respuesta por su certeza, por su validez universal, por su eficacia y por su brillantez, digámoslo así. Destacaba la respuesta del jurista, pero sí se sabe que después pasó algo y evolucionó y ya no se destaca, no se hace brillar, no se premia, no se distingue la respuesta, sino se distingue al jurista. Y no es lo mismo distinguir la respuesta de un jurista que distinguir a un jurista, porque si yo distingo la respuesta de un jurista, yo lo que estoy distinguiendo es su trabajo, pero si distingo al jurista, todo lo que salga del jurista va a ser una respuesta que va a tener ese sello de calidad. No sé si me entienden. No es lo mismo señalar, distinguir al jurista que distinguir a la respuesta del jurista. Entiendo, o sea que primero se empezó distinguiendo la respuesta y después evolucionó Esa hacia es el la jurista. evolución. Esa es la evolución. Ah, Exactamente. entiendo. Después se sabe que en un momento terminaron distinguidos los juristas. De los 5 grandes, que son, ¿quién me puede decir los 5 grandes? Ya. Pregunta de examen, ¿eh? El más grande de los grandes, ¿quién era? Papiniano. Papiniano. ¿Quién le sigue? Otro grande. Ulpiano puede ser el otro. Antes de Ulpiano, Paulo. ¿Sí? Papiniano, Paulo, Ulpiano, Gallo y Modestino. Estos son los 5 grandes. De los 5 grandes, ¿cuántos gozaron del ius publica respondendi? La respuesta es Explique, profe. 4. Todos menos, ¿quién fue el único que no, el de los 5 grandes que no gozó del ius publica respondendi? Gallo. Muy bien. Gallo o Gallus, o Gallo, depende, no se sabe ni siquiera, 160, 161 después de Cristo, no se sabe bien quién era el tipo este. No se sabe, ahí está en el libro, si era un profesor, si era un alumno, quién era. O si era simplemente un nómino, si era un esclavo, si era un... no se sabe. Pongámosle que existió alguien con ese nombre, pues ese no gozó del ius publica respondente. ¿De acuerdo? Entonces, Gallo, no. ¿Sí? Y ustedes después tienen que estudiar quiénes son los 7 grandes. Y después vienen los 21 grandes, que no son los mismos 5 primeros, ¿se entiende, no es cierto? ¿Entienden? Entre los 21 grandes sí están. Están Marco Antisto Laveón y Cayo Atelio Capitón. ¿Sí? ¿Pregunta? ¿Esos fueron los dos que fundaron cada escuela respectivamente? Capitón y Laveón. En realidad hicieron famosa la escuela, no fueron los fundadores. Le dieron renombre a la escuela, pero no fueron. Dice que Laveón, en realidad, a ver, pero pasa que no sé si vale la pena que yo explique esto en este coso, pero ustedes léanlo, de todo modo en el marco de lo que yo les dije recién. No sé qué trascendencia puede tener, que ustedes pueden llegar a aprender. Hola. Sí, profesor, Sí. vale la pena que usted explique, porque usted nos dice su postura. Entonces está bueno que explique y sí, por supuesto que vale la pena. Bueno, a ver. Laveón, teóricamente, discutido, pero teóricamente, fundador de la escuela proculellana. ¿Sí? Capitón, ¿de acuerdo? Fundador de la escuela sabiniana. ¿Y ustedes qué me pueden decir de Sabino?
¿Era más importante Sabino o era más importante Capitón? Por eso es que hay que tener cuidado. No sé si me van entendiendo. Capitón, que era político, ¿de acuerdo? Y aparte de político, era un plebeyo venido a rico, ¿de acuerdo? Y partidario oficial del partido oficial gobernante, que era Agustiano. ¿Quién era Augusto? Ustedes saben quién era Augusto, ¿no? ¿Se acuerdan que era buenito? ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les había contado que lo que hacía este bueno de Augusto? ¿Sí? Bueno, este Capitón era oficialista, mientras que Laveón era antioficialista. ¿De acuerdo? Y si bien funda la escuela, que era más de derecho público, porque doctrinaba más sobre derecho público, ¿por qué? Porque tenía que darle un viso de legalidad y de legitimidad a todas las decisiones gubernamentales. Él era un doctrinario que lo que hacía era justificar todas las grandes decisiones del derecho público. Por eso en la escuela que él funda, tiene mucho más de derecho público que de derecho privado. ¿De acuerdo? Sin embargo, la escuela de Laveón tiene más de derecho público que de derecho privado, o es al revés, tiene más de derecho privado. Y era muy personalista y era una escuela que cuidaba mucho los derechos de la propiedad y los derechos individuales. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, los sabinianos eran discípulos en definitiva, y es más, no eran llamados sabinianos, eran llamados capitonianos. Pero se llamó Escuela de los Sabinianos porque quien le dio realce realmente no fue otro que Masurio Sabino. ¿De acuerdo? Entonces, en definitiva, Capitón, yo se lo voy a decir de una forma que no se van a olvidar nunca más, le chupaba la media al emperador. Y Laveón no le chupaba la media. Inclusive fue perseguido por el emperador. Cualquier similitud con la realidad es pura coincidencia. ¿Algo más? ¿Otra pregunta? De esa unidad yo no tengo otra pregunta, no sé si los compañeros tienen alguna, si no podemos pasar a la unidad 8. Como ustedes quieran, ¿eh? No hay problema. Y fíjense ustedes que pensando en Laveón y agregando algo más interesante, ya que estábamos hablando recién del Ius Publicae Respondendi, le daba palo, voy a decir de una forma muy profana y disculpen, le daba palo, tanto palo al emperador, que el emperador, aun cuando era un eminente jurista, Marcus Antistius Laveón, no le quiso distinguir con el derecho del Ius Publicae Respondendi. O sea, mediante la facultad de poder crear derecho mediante sus propias respuestas. Fíjense ustedes, porque era contrario al gobierno nada más. Fíjense ustedes. Ahora, hay algo que no dijimos del Ius Publicae Respondendi. Ojo, ¿eh? ¿Cuál es la trascendencia jurídica de la respuesta con Ius Publicae Respondendi? En una primera etapa, algunos juristas se iban adhiriendo, pero después, por el sello de calidad que tenía, si uno te adhería en juicio, vos sabías que perdías. Entonces todos terminaban oponiendo en juicio la sentencia de alguien que gozaba de Ius Publicae Respondendi. ¿De acuerdo? Además, no sé si corresponde, pero si ustedes miran en los antecedentes del propio Laveón, Laveón era hijo de un tal Laveo, también se llamaba Antistius, pero no me acuerdo el primer nombre, que era republicano. Así que imagínense que el papá era republicano y el Octavio Augusto viene a derogar indirectamente la república, viene con el verso de que va a salvar a la república, ¿se acuerda? Protector de la república, padre de la patria. Todo mentira. En definitiva, se quedó con todos los cargos. Así que mucho no le caía bien a él. ¿Está? Bueno, yo creo que
por ahí estamos ya como para llenar ese tema. Laveón era un grande, sin duda, sin lugar a dudas que era un grande, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Creo que está todo. Que era algo tan grande que inclusive otros juristas como Ulpiano, bueno, Ulpiano decían que era un copión, copiaba todo lo mejor de todo. De hecho, todo lo que estamos estudiando de derecho, prácticamente todo lo escribió Ulpiano. Pero también Paulo y también Juliano, uno de los 21 grandes, decía, hablaba o citaba, directa o indirectamente, hacían cita del bueno de Laveón. Bueno, ¿qué más quieren preguntar? Terminamos ahí, pues si no le cuento toda la historia, ¿no? Tienen que leer ustedes. Bueno, y de la unidad que sigue, derecho postclásico, está la ley de citas y el corpus iuris civilis. No sé si. Iuris Civilis, Corpus Iuris Civilis, ley de Killer. citas. ¿Mm? Bueno, pero eso no es tan difícil, ¿no? Ustedes saben qué era el Corpus Iuris Civilis, eso sí. ¿Qué era el Corpus? ¿Qué es lo que se conoce como Corpus Iuris Civilis? Si, pregunta examen, ¿eh? Si a alguien le dice, ¿qué es el Corpus Iuris Civilis? ¿Qué van a responder ustedes? La recopilación o una especie de síntesis de las leyes que recopiló, no sé si fue Justiniano, se me fue justo el nombre, o el otro. Ujú. Pero ¿quién le puso el nombre? Ahí la compañera dice de Justiniano, y con razón. ¿Quién le puso el nombre? Dionisio Godofredo, ¿puede ser? Muy bien, Dionisio de Godofredo. ¿Por qué le puso ese nombre? En el año 1583. ¿Por qué? En el año 1583. Está bien, ¿por qué le puso ese nombre? ¿Saben por qué? Ahí sí no tengo idea. Le puso ese nombre porque Dionisio de Godofredo, para empezar, ¿qué ley regía en ese momento, en ese mundo del 1500? Sin chistar, ustedes me tienen que decir al toque, ¿quién regía el mundo civilizado en esa época? ¿Quieren que le dé la respuesta? La iglesia. Y si la iglesia regía toda la vida civilizada de esa época, y los reinos se levantaban o se caían según estén aliados o no al papado, yo les pregunto, ¿qué ley regía? Y ahí ustedes se le va a cerrar, van a entender un montón de cosas. ¿Sabe qué ley regía? Regía el Corpus Iuris Canonice. ¿Le suena? Entonces, Dionisio de Godofredo, para diferenciarlo del Corpus Iuris Canonice, a este cuerpo, a este conjunto de ¿cuántas obras? Ahora contestan ustedes. ¿Cuántas obras abarca el Corpus Iuris, el llamado Corpus Iuris Civilis? ¿Abarca cuántas obras? 4. 5 obras. Ah, bueno, por una. A ver, díganme cuáles son las 5 obras. Esas serían las novelas. Ajá, pero la novela, ¿empezaste de atrás para adelante? Claro, sí, sí. No, a ver, estoy buscando por eso. Las institutas sería el anterior. El No. código. Empecemos, hagamos por parte, Vale. dijo Jack. Hagamos por parte. ¿Cuáles son las obras más importantes? Y por orden. Primero de todo, lo primero que hace que es. Está en el libro, ¿eh?
Lo primero es ¿El código? el Codex Justinianum. ¿Cómo se va a llamar el código justiniano? ¿Cómo se llamaban las escuelas justinianas? ¿Cómo se llamaban los liceos militares justinianos? ¿Cómo se llamaban las buenas obras justinias? Todo se llamaba justiniano. No tenía ego el hombre este. ¿Sí? Entonces, primero el código, y ahí el doctor, el libro, está todos los errores que se cometieron en el código. ¿Qué pasó con el código? Dos palabras. ¿Qué pasó con el código de Justiniano? El primer código justiniano. Como dijimos, son 5 obras. El código fue como una... Continuó la obra del código de Teodosiano, más o menos tengo yo. ¿Qué pasó con ese código? Más que nada, la pregunta era ¿qué onda con el código ese? ¿Fue bueno? ¿Fue malo? ¿Fue un acierto? ¿Fue genial? Y sí, según lo que dice el libro, como que fue una obra muy importante para la época, porque recopiló todo el derecho más importante, Bueno, digamos. eso sí fue importante. Entonces, en este primer código, él lo que hace es tomar todas las cuerpos legales anteriores, tanto en códigos como en leyes, no sabemos si eran códigos o leyes, parece que no eran códices, eran leyes, ¿sí? Eso llamado código gregoriano, hermogeniano, teodosiano. Y todas las constituciones. Y ahí aparece algo que ustedes no pueden dejar de saber, que es la diferencia entre las iura y las leges. Anoten. Diferencia entre iura y leges. Pregunta de examen. ¿Qué compila el primer código justiniano? ¿Iuras o leges? Lo dejo abierto para la posteridad y después ustedes me contestan. Sigo. Lo que yo les quiero decir es que esta primera obra fue un hierro. No fue muy satisfecho, no fue muy bien recibida porque estaba llena de baches y venía a tratar de arreglar huecos que había en el resto de los códigos, esto que decíamos gregoriano, hermogeniano y teodosiano. En el 528, Justiniano publica la Constitución y pone en vigencia, por la Constitución aeque necesario, ¿sí? Pone en vigencia este código, que trajo más problemas que soluciones, pero el tipo aprende de su experiencia, de su experiencia, ¿de acuerdo? Este código llamado verdadero código, fíjese el nombre, verdadero código, Codex Verus, tenía, bueno, 12 libros, etcétera, 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 que a su vez tenían títulos, subtítulos, en fin. Pero lo cierto es que no funcionó muy bien. Tal así que se le hacen 50 arreglos a este código, 50 arreglos, más de 50 arreglos, dice otra doctrina, en el segundo código justiniano. Entonces, ¿cuántos códigos de Justiniano hay? 2. Allá tiene 2 códigos. Pero la segunda obra no fue el segundo código. La segunda obra de Justiniano, ¿cuál fue, Manuel? El digesto, La Pandec Digesto. Sí. Ordenado. Ordenado. Digesto. Ordenado. ¿Eh? Que es el verdadero avance, lo verdaderamente interesante de este
¿no es cierto? El digesto, publicado en el 530, con la Constitución de Autre, fíjense el nombre, ¿no? Es como para que le quede, yo por eso soy por poco por ahí. ¿Qué significa de Autre? Significa obra de Dios, nada más y nada menos. Bueno, lo cierto es que ahí es donde aparece el genio de Triboniano, que organiza esto muy rápido, muy bien, y hay toda una pelea, y ustedes van a encontrarla en el libro, de cómo es que lo hizo tan rápido, esta obra tan monumental. Fíjense que en solamente 2, 3 años, 533, termina la obra, ¿de acuerdo? Y esta obra hace una terrible obra faraónica de gran compilación de todos los yuras que había hasta ese momento. Imagínense ustedes compilar toda la doctrina clásica, porque acá estamos hablando del derecho posclásico, como dijo Manuel. Toda la doctrina de los clásicos que a su vez citaban a los preclásicos, que a su vez citaban a lo que estaban en el derecho arcaico. ¿Eh? Entonces ahí surge lo que se conoce como el digesto. Digesto. Digesto, ¿qué significa? Bien ordenado, bien acomodado, ordenado con método. Y pandecti, ¿qué significa pandecti? Viene del griego, que significa que abarca todo. ¿Sí? Y van a ver ustedes toda una cuestión respecto de cómo hicieron estos tipos para hacer estas 50 libros que tenían esta obra, las pandectas. ¿Eh? ¿Cómo hicieron para escribir tan rápido? ¿Cómo hicieron para escribir tanto y tan bien? Porque si gran parte de nuestro derecho civil, gran parte, para no decir, yo no me atrevería a dar un número, algunos dan un número, pero yo les podría decir que el 60% de nuestro derecho civil, algunos dicen el 80%, viene solamente del digesto, que es lo que se encontró por pedazos y se fue rearmando. ¿Sí? Las institutas, otra obra de Justiniano. Esta era, ¿para qué era la instituta? Ese era para los estudiantes. Para los estudiantes. Y finalmente, ¿qué pasó con la instituta? Se termina publicando como ley y termina siendo de uso obligatorio. Fíjense ustedes. O sea, primero era un manual para estudiantes y terminó siendo de aplicación y de consulta, primero de los abogados, y después de consulta íbamos y en juicio oponíamos lo que decía la instituta y después ya directamente la instituta legislaba. Era una legislación real, por cierto. No sé si me entienden. La instituta lo que viene a hacer es reemplazar todas las obras de enseñanza, podríamos decir hoy universitaria o especializada forense, para los que querían estudiar derecho, ¿de acuerdo? Porque ¿qué es lo que busca hacer con las institutas Justiniano? Justiniano es más, Justiniano cuando hace la referencia a instituta dice del maestro Gallo, porque sigue el mismo modelo y sigue el mismo trazado que hizo Gallo, nada más que mete todo el resto de las instituciones que faltaban. Sigue el mismo método que Gallo. Se inspira en la instituta de Gallo. ¿De acuerdo? Se publica también en el año 533 por la Constitución Imperatoria Maiestati. ¿De acuerdo? Y después, mediante la Tanta, la Constitución Tanta,
tanta majestuosa madre máxima, lo máximo de lo máximo, ¿sí? Junto con el digesto, y entran ambas en vigencia en el 533. No me acuerdo bien las fechas, pero sé que era el 533. Bueno, como ya dije, fueron fuertes de derecho. Y por último, una obra que manda a hacer, pero no la ve publicada, las novelli constituciones. Novelli significa nuevas leyes. Novellae, nuevas leyes. ¿Sí? Que no la, creo que una obra que Justiniano se murió, no la pudo ver si no me equivoco. Y después aparecen otras pequeñas obras, también algunas que la mayoría coincide que es de Justiniano y otras que no se saben, pero son atribuidas a Justiniano. En fin. ¿Estamos hasta ahí con el Corpus Juris Civilis? Entonces, el Corpus Juris Civilis, no me digan que el Corpus Juris Civilis, el nombre Corpus Juris Civilis, es el nombre que le puso Justiniano a su obra, ¿eh? Como dijo la compañera ahí, el bueno de Dionisio Godofredo puso el nombre para diferenciarlo del Corpus Juris Canonici. ¿Sí? ¿Qué otra pregunta hay? ¿No hay más preguntas? Y después de su unidad, lo único... Nuestra compañera María Alonso dice que en el libro son 4. Sí, no leyó bien el La libro. recopilación. En el Porque está libro ahí sin dice audio. 4, y después es lo mismo que pasa con el tema de cuáles son las asambleas. ¿Cuántas son las asambleas populares? ¿Cuántas son las asambleas en Roma? ¿Cuántos tipos de asambleas hay? O de comicios, para ser más claro. ¿Coincidiríamos en que 4? Cuatro con los plebiscitos, dice la compañera acá. Creo que... Bueno, no, son 5. El autor dice 4. Y después, cuando más adelante sigue escribiendo, dice 5. Lo mismo hace con respecto a las obras de Justiniano. Lean. Código primera versión y código segunda versión. ¿Está? Y depende del autor, profesor, porque vos mirás en otros autores y te dan más opciones que esas. Sí, es correctísimo. Pero usted mira este autor, que es nuestro jefe de cátedra, y va a ver que él le dice 4 en principio, después puede nombrar 5. ¿Entiende lo que quiero decir? La obra de Justiniano no estuvo terminado, estoy hablando de, cuando digo la obra no me estoy refiriendo a todas las obras, estoy refiriéndome solamente al código. Justiniano se sintió muy mal con la primera versión y entonces mandó a corregir la primera versión. Y aparece la segunda versión, superada después. Y les aclaro, el código no recopila iura, sino leges. ¿Qué son las leges? Las leyes serían lo que dicta el emperador y las iuras serían lo que se recopila de la jurisprudencia clásica, ¿o no? Muy bien, básicamente es así. Básicamente es así. Básicamente es así. ¿Sí? ¿Y la curia? ¿Cómo? Y la curia.
¿Qué pasa con la curia? No entendí la pregunta. Sí, sí, que era una curia en la antigua Roma. Pero ¿de dónde sale esa pregunta? No me está cerrando, digo. De los comicios. No estamos hablando de Ah, los tipos de ah, comicios que hoy. claro. Dividido por curias, me dice usted, las curias comiciales, porque hay diferentes tipos de curias. ¿De acuerdo? En la antigua Roma, la curia básicamente era la forma en que se dividía el pueblo para identificar una tribu. Una tribu, una curia. ¿Cuántas curias había en el comicio curiado? Pregunta de examen, ¿eh? 30 curias, Muy bien. ¿Por qué 30? porque había 3 tribus y cada tribu tenía 10 curias. Muy bien. Esa es la respuesta. ¿Por qué había 3 tribus? Y referente a qué eran las 3 tribus. Y si eran o no eran electorales. Porque respondían a las 3 antiguas tribus legendarias. Si yo digo 3 antiguas tribus legendarias, estoy hablando de qué tribus. Rápido. Rames o latinos, Ticies o titienses o sabinos y lúceres o etruscos. ¿Repito? No hace falta. Bueno, esas son las 3 antiguas tribus en la historia legendaria de Roma y por eso se dividen siempre en 3. Que nada tienen que ver con las 4 tribus jurisdiccionales que establece Servio Tulio, sexto rey de Roma, cuando va a dividir al comicio tribado, que es otra cosa. Tribado de tribus, pero nada más que son otras tribus. Las 4 tribus urbanas y el resto de las tribus que son, ¿qué tribus son? Si no son urbanas, son rurales. Nada tiene que ver con las 3 antiguas tribus que forman la base del comicio curiado, ¿de acuerdo? En donde tienen, cada tribu tiene 10 curias. ¿Sí? ¿Alguna más? ¿Una pregunta más? ¿Cuántos miembros tiene que tener la curia para poder tener entidad electoral? En teoría. $100 peditales y 10 equitales. Esa era la teoría. En realidad nunca llegaban a 100, 70, 80, 83, 85. 100 peditales, infantería, y 10 equitales, caballería, por cada curia. Y las 30 curias conformaban lo que se conoce como comicio curiado. ¿Alguna otra pregunta?
Bueno, parece que no hay más preguntas. La compañera pregunta, profe, en el chat, ¿es lo mismo Corpus Iuris Civile que el Código Justiniano? Oh, lo acabamos de decir. ¿Por qué? Una cosa es el Código Justiniano, que es una de las obras de Justiniano, y Corpus Iuris Civile es refiriéndose a todas las obras de Justiniano. Por eso les digo, son diferentes personas las que bautizaron. ¿Se entiende? Cuando hablamos de Corpus Iuris Civile, estamos hablando de un nombre que puso Dionisio de Eufreo en el 1500, ¿de acuerdo? A todo lo que encontró de Justiniano. Cuando hablamos de Código Justiniano, estamos hablando del nombre que le puso Justiniano a su primera obra. Mejor dicho, no lo puso él, pero lo pusieron sus juristas. Códice. ¿Sí? A ver, por si no quedó claro, yo creo que sí quedó claro. Código, segunda obra, Pandecta, tercera obra, Código de segunda versión. ¿Sí? Cuarta obra, Instituta, y quinta obra, Novelli. ¿Ah? ¿Qué otra pregunta? Bueno, creo que ya se cansaron. Nos estaríamos viendo la clase que viene, ¿les parece? Sí, profe, está bien. Podemos Está empezar la bien. semana que viene con la unidad 9, que es la más difícil, según lo que leí. ¿Cuál es la unidad 9? ¿Qué temas tenés ahí? Defensa procesal de los Ah, derechos. es un tema muy, muy interesante, muy interesante. Lo vamos a hablar la semana que viene, pero lean, entonces podemos discutir algo. Gracias, profe. Gracias a ustedes, chicos, ¿eh? Nos estamos viendo. Hasta luego. Hasta luego.